4 de febrero de 2026. Día 4. La investigación más grande de Arizona en décadas lleva apenas 72 horas activa. El FBI todavía no ha liberado las imágenes del sospechoso. El sheriff todavía no ha identificado a ningún sospechoso oficial. Y la periodista Ashley Banfield, ex presentadora de News Nation, publicó en su podcast algo que en cuestión de horas se convirtió en el rumor más viral del caso. Una fuente de ley le dijo que Tommaso Cioni había sido identificado por la policía como un posible sospechoso en el caso de Nancy Guthrie. Tommaso Cioni, el esposo de Annie, el yerno de Nancy, el hombre que la acompañó a cenar la noche del 31 de enero y que la llevó de regreso a su casa alrededor de las 9:30 de la noche, confirmando con el sheriff que Nancy entró sana y salva antes de que él se fuera. El último familiar en verla antes de que todo cambiara. TMZ recogió el reporte de Banfield en horas. Las redes sociales lo amplificaron en minutos. Y el nombre de Tommaso Cioni se convirtió esa noche en el término más buscado relacionado con el caso de Nancy Guthrie, antes de que una sola autoridad lo hubiera mencionado en ninguna conferencia de prensa como sospechoso de ningún tipo. El departamento del sheriff del condado de Pima respondió al reporte de Banfield con un comunicado directo esa misma noche. No hay persona de interés identificada en este momento. La investigación continúa activa. Ningún miembro de la familia ha sido designado sospechoso. Pero ese comunicado llegó demasiado tarde para detener lo que el reporte de Banfield ya había activado. El Internet había tomado el nombre de Tommaso Cioni y había empezado a construir un caso contra él con la velocidad y la falta de escrúpulos que las investigaciones de crimen real en línea producen cuando creen que tienen un objetivo. Y ese objetivo no estuvo solo. Dominic Evans, 48 años, maestro de primaria en Tucson, padre de familia, baterista de una banda local llamada Early Black, y el único vínculo que tenía con Nancy Guthrie era que tocaba en esa banda junto a Tommaso Cioni. El FBI liberó el 10 de febrero las imágenes del sospechoso en el porche de Nancy. Un hombre enmascarado con mochila, máscara de esquí, guantes negros, bigote oscuro visible debajo de la máscara. Y los investigadores de crimen real en línea que habían estado buscando coincidencias físicas entre las imágenes del sospechoso y todos los hombres en el círculo de la familia Guthrie, encontraron lo que creyeron que era una coincidencia demasiado específica para ignorar. Un tatuaje en la muñeca derecha. El exagente supervisory del FBI Jim Clemente había dicho en Fox News que un posible tatuaje visible en la muñeca derecha del sospechoso en el video del porche podría ser un identificador crítico. Y los investigadores en línea compararon ese tatuaje con videos viejos de conciertos de Early Black, donde Dominic Evans tocaba la batería con la muñeca derecha visible. Las fotos comenzaron a circular. Los comentarios comenzaron a multiplicarse. Y la familia de Dominic Evans, que no tenía ninguna conexión verificable con el secuestro de Nancy, más allá de la banda que su marido comparte con el yerno, empezó a vivir el horror que el Internet produce cuando decide que alguien es culpable antes de que ningún investigador haya llegado a esa conclusión. Dominic Evans habló con The Times de Londres y con Men's Journal después de semanas de silencio forzado. Sus palabras son las más perturbadoras sobre el daño colateral de este caso que ninguna conferencia de prensa del sheriff puede producir. No tengo nada que ver con este caso. Es simplemente no ser yo.
La gente tomó esa teoría en línea y corrió con ella, lo que fue muy difícil para mí y mi familia. Su esposa Andrea Evans fue más directa sobre lo que esas semanas significaron para su familia. Estaba asustada hasta quedar entumecida por todo ello. Entumecida. Esa es la descripción de alguien cuya vida fue invadida por personas que estaban absolutamente convencidas de que su esposo era el responsable del secuestro de una mujer de 84 años, basándose en la forma de una muñeca vista en un video de calidad borrosa, comparado con un metraje de concierto grabado con el teléfono de alguien. Los investigadores del sheriff, según confirmó Evans, sí lo contactaron. Le preguntaron sobre su banda, su amistad con Zioni y su paradero la noche en que Nancy fue tomada. Evans les dijo que estaba en casa con su familia. La investigación lo descartó. Y sin embargo, las teorías de Internet no se detuvieron cuando el sheriff descartó a Evans. Continuaron porque en el ecosistema del crimen real en línea, el descarte oficial de las autoridades no interrumpe la teoría. La alimenta con nuevas especulaciones sobre por qué las autoridades estarían cubriendo algo. Hay personas inocentes que se lastiman, dijo Evans. Ese es el resumen más honesto de lo que este caso produjo en las vidas de personas que no tienen ninguna conexión verificable con el secuestro de Nancy Guthrie. Ahora el perfilador del FBI, que es la voz más autorizada disponible sobre si Tommaso Zioni merece el nivel de escrutinio que Megyn Kelly y Ashley Banfield le aplicaron públicamente en las semanas de cobertura del caso. El exagente supervisory del FBI, Jim Clemente, cuya carrera en la unidad de análisis del comportamiento de Quantico duró más de 2 décadas, evaluó el caso de Tommaso desde el único ángulo que un perfilador puede evaluar con rigor: el comportamiento observable verificado. Lo que es verificado sobre Tommaso Zioni es lo siguiente. Llevó a Nancy a su casa el 31 de enero alrededor de las 9:30 de la noche. Se aseguró de que Nancy entrara sana y salva antes de irse. Eso es lo que el sheriff Chris Nanos confirmó a The New York Times con esas palabras exactas. Y desde el 1 de febrero, Tommaso ha sido parte integral de los esfuerzos públicos de la familia para encontrar a Nancy. Apareció en el memorial del 2 de marzo. Rodeó a Annie con sus brazos cuando ella lloró frente al mar de girasoles. Y la fuente de Parade Magazine, que describió lo que varias personas cercanas al caso sienten sobre el tratamiento de Tommaso en los medios, lo dijo con precisión directa. Algunos insiders creen que Annie y Zioni merecen una disculpa. Enfrentaron estrés emocional por suposiciones hechas sin evidencia confirmada. El sheriff Chris Nanos fue explícito el 16 de febrero, con palabras que no admitían ambigüedad. No hay miembros de la familia de Nancy Guthrie, incluyendo la familia extendida de Savannah y Annie Guthrie, que sean sospechosos en este caso. Todos fueron completamente despejados. Completamente despejados. Esas son las palabras exactas del sheriff. No que hay un proceso en curso, no que todavía están siendo evaluados, completamente despejados. Y sin embargo, Megyn Kelly, en su programa de SiriusXM, argumentó el 20 de febrero, 4 días después del comunicado del sheriff, que sería inapropiado no escrutar al último hombre conocido en ver a Nancy con vida. Sus palabras, la razón por la que van a la casa de Annie y Tommaso todo el tiempo, creo, es que se preguntan si tuvieron algo que ver con ello. Creo. Esa es la base del argumento, no evidencia verificada, no una fuente de ley. La interpretación personal de Megyn Kelly sobre por qué los investigadores
retornan a la zona de la familia, que puede explicarse completamente por el hecho de que la familia vive en el mismo vecindario de Catalina Foothills y que es la fuente más directa de información sobre los patrones de vida de Nancy. Lo que el FBI verificó en sus 41 días de investigación es que el sospechoso del Porsche tiene entre 175 y 178 centímetros de altura, complexión promedio, bigote negro visible debajo de la máscara y puede tener un tatuaje en la muñeca derecha. Esas características son genéricas suficientes para coincidir con miles de hombres en el área de Tucson, y el hecho de que la primera persona que el Internet señaló haya sido el último familiar en ver a Nancy con vida y la segunda persona que señaló haya sido el compañero de banda del primero, dice más sobre cómo funciona el crimen real en línea que sobre quién cometió realmente el crimen. El exagente Greg Rogers lo articuló desde la perspectiva de cómo una investigación real se diferencia de una investigación de Internet. En una investigación real, la lista de personas con acceso, la lista de personas con motivo y la lista de personas con la forencia que conecta cada elemento con sus perfiles físicos son tres listas separadas que solo producen un sospechoso cuando se superponen en un solo nombre. Ninguna de esas tres listas ha producido el nombre de Tommaso Cioni en ningún comunicado oficial en 41 días de investigación. Y Dominic Evans, el maestro de primaria cuya vida fue invadida porque toca la batería en una banda con el yerno de la familia Guthrie, lo resumió con las palabras más simples disponibles. Cuando dice que hay personas inocentes que se lastiman, no está hablando en abstracto. Está describiendo semanas de su vida donde su esposa estaba entumecida de miedo, donde salir de su casa requería calcular si alguien con una cámara o algo peor lo estaría esperando, y donde el nombre de su banda, Early Black, se convirtió en el primer resultado de búsqueda de Google para personas que buscaban información sobre el secuestro de Nancy Guthrie. Ese es el costo real de las teorías de crimen real en línea cuando apuntan a la dirección equivocada. No solo el tiempo de investigación que contamina con ruido, no solo las líneas de pistas que saturan con información falsa, el costo humano. Las noches sin dormir de Andrea Evans, las semanas de Dominic Evans sin poder salir de su casa, el estrés acumulado de Tommaso y Annie que llevan 41 días procesando la desaparición de la madre de Annie mientras simultáneamente gestionan la presión de ser el objetivo de especulaciones que el sheriff descartó oficialmente y que los medios siguieron amplificando de todas maneras. El FBI tiene el caso. La Task Force de Homicidios tiene el caso. El ADN en Florida sigue en proceso. La genealogía genética corre en silencio contra 2 millones de perfiles en bases de datos públicas. Y el sospechoso que en el tatuaje en la muñeca derecha, la complexión promedio y el bigote negro sigue sin tener nombre oficial después de 41 días. Ese nombre no es Tommaso Cioni. El sheriff lo dijo el 16 de febrero con palabras explícitas. Ese nombre no es Dominic Evans. El sheriff lo descartó también. Y ese nombre no es Luke Daly, ni Carlos Palazuelos, ni ninguno de los otros hombres que el Internet nombró en secuencia durante 4 semanas de investigación. Ese nombre está en algún servidor de registro de torres celulares en Phoenix, en algún laboratorio en Florida, en alguna base de datos de genealogía genética con 2 millones de perfiles, o en el teléfono de alguien que conoce al hombre del Porsche
y que esta mañana está calculando si el $1.000.000 en efectivo pesa más que lo que sabe. Nancy Guthrie tiene 84 años, lleva 41 días desaparecida, y Dominic Evans, el baterista de Early Black, el maestro de primaria, el padre de familia cuya vida fue invadida por el crimen real en línea, tiene razón en lo que dijo. Hay personas inocentes que se lastiman. Y mientras esas personas inocentes cargan con el peso de las teorías equivocadas, el sospechoso real sigue libre. Calculando, esperando, y puede que hablando con alguien que podría cambiar todo con una sola llamada. Tráiganla a casa.